Buenas tardes a todos. Yo soy Javier Novoa, soy el director comercial de Tecalis y, como sabéis, en el webinar de hoy vamos a hablar un poco sobre movilidad y transporte y los procesos y soluciones que ofrecemos desde Tecalis a toda esta industria, a todo este sector, ¿vale? En primer lugar, me gustaría un poco daros a conocer, para la gente que no conozca todavía a Tecalis, ¿vale? Tecalis es una empresa fundada alrededor de 2008. Tenemos una red internacional de sedes y de oficinas y toda la tecnología que vais a ver hoy en el webinar y que vais a ver, bueno, que podéis ver en nuestra página web con distintos productos, está desarrollada por nosotros, somos los propietarios de la tecnología y es algo que, por una parte, nos produce mucho orgullo y, por otra parte, nos permite ofrecer una solución adaptada y una solución flexible a cada uno de nuestros clientes, de forma que no tenemos por qué ofrecer la misma solución para todos ellos. En este webinar veremos múltiples compañías, casos distintos de uso de nuestras soluciones y cómo hemos ido adaptando cada una de ellas a las distintas necesidades de nuestros clientes. Por otro lado, falta decir que somos prestadores cualificados de servicios de confianza. Tenemos entre nuestra cartera de productos la parte de firma electrónica y de verificación de identidad, tanto de personas físicas como de personas jurídicas. Y luego tenemos otras soluciones como un gestor de canales comerciales que está, bueno, es una herramienta muy orientada a la gestión de tus canales comerciales y a la gestión de tu fuerza comercial, que es un proyecto llave en mano muy potente que usan, de hecho, muchos de nuestros clientes como Orange o MásMóvil y otras telco. Y, por supuesto, somos expertos en regulación, ¿no? Digamos que si tuviese que definir la tecnología de Tecalis en dos puntos fuertes, diría que el primero es la experiencia de usuario. Ponemos mucho hincapié y hacemos mucho foco en que la experiencia de usuario sea lo más liviana y lo más fluida posible. Y, por otro lado, la seguridad, ¿no? Como prestadores de servicios de confianza, aparte de desarrolladores de software, pues tenemos toda esta parte de regulación y de robustez jurídica que nos da pues, el ser un proveedor de confianza, estar siguiendo la normativa eIDAS, bueno, todo el tipo de normativas que ahora explicaré en detalle. Y luego, bueno, como podéis ver abajo, algunas de las marcas de los líderes de cada industria que confían en nuestra tecnología, ¿vale? ¿Qué vamos a ver en el webinar de hoy? Pues veremos ahora al principio un poco las novedades de la industria, hablaremos también del ecosistema y de los nuevos negocios que están surgiendo, veremos también, como os decía, de regulación y normas, toda la regulación que afecta y que vendrá en un futuro muy próximo, y qué herramientas digitales, qué soluciones digitales pues, tenemos desde Tecalis y podemos proveer a nuestros clientes para hacer que ese onboarding de usuarios y esa regulación que nos afecta no se haga tan densa a la hora de intentar vender y escalar nuestras operaciones. Entonces, por el lado de novedades de la industria, dividiríamos esto en dos partes. Por un lado, las nuevas demandas de mercado, ¿vale? Como os decía, viene una regulación con la entrada de las wallets digitales de identidad, ¿vale? Esto viene ya. Estamos casi a diciembre de 2024 y deberían estar ya disponibles operativas a finales del año que viene. Por lo tanto, este cambio de regulación con las wallets de identidad va a suponer un cambio de regulación muy importante y debemos estar todos preparados. Las empresas que no lo estén deberían, bueno, quizás llegaba un poco tarde, pero deberían ya estar pues básicamente analizando y poniendo encima de la mesa planes para adaptarse a esta nueva regulación con la entrada de IDAS 2 y demás. Ahora mismo, como podéis ver en pantalla, evidentemente seguimos la regulación EIDAS, que es la EIDAS 1, que es la que está ahora mismo vigente, pero que, como digo, en breve será EIDAS 2. Toda la parte
para este sector de protección de datos, de la Agencia de Protección de Datos, de RGPD, de contratos digitales, toda esa, digamos, esa gestión de la documentación, que es documentación en muchos casos sensible, ¿no? Cómo hacer para, digamos, no meternos en un lío y estar seguros. Pues para eso podéis utilizar un proveedor de servicios de confianza como Tecalis, que os puede ayudar en esa parte. Todo esto viene también de la mano de un nuevo tipo de negocios que está surgiendo en la parte de movilidad. Vosotros que trabajáis en el sector estaréis más acostumbrados que yo, pero digamos que la oferta de movilidad que había hace 10 años no tiene nada que ver con hoy en día. Y hablo en la parte de empresas privadas, pero también en la parte de empresas públicas. De hecho, un par de diapositivas más adelante veremos casos de éxito que tenemos, tanto en movilidad con compañías privadas como con empresas públicas, ¿vale? En eso no voy a entrar mucho en detalle, porque entiendo que todos aquí conocemos los nuevos tipos de negocios que están saliendo, pero bueno, micromovilidad, alquileres por minutos de vehículos, alquileres por días, unos rentings mucho más flexibles, un carpooling, etcétera, ¿vale? Y ahí todas las compañías necesitan, pues como hablábamos antes, cumplir la regulación, verificar a sus conductores, identificar a sus conductores de manera fehaciente, de manera veraz, ¿no? Y lo mismo para la parte de usuarios, ¿vale? Lo que demanda el cliente y cada vez más, creo que hablo también en nombre nuestro, no solo de clientes de aplicaciones o de empresas de movilidad, todos reclamamos pues inmediatez, sencillez, personalización en la medida de lo que puede, de lo que cabe y por otra parte seguridad, controles antifraude, ese punto intermedio que tenemos que encontrar entre nuestros departamentos de marketing y nuestros departamentos de legal, donde unos quieren que la experiencia de usuario sea lo mejor posible y el otro departamento lo que quiere es que en términos legales estemos totalmente cubiertos, ¿no? Muchas veces cuando utilizamos un flujo de onboarding en el que es muy, muy robusto legalmente, la experiencia de usuario no es la mejor y viceversa, y encontrar ese equilibrio creo que es uno de las claves. Y luego, pues como os decía, un mercado que es cambiante, que no es el mismo que hace ni 10 ni hace 5 años, ni será el mismo que dentro de 5 años, y por lo tanto, tener herramientas ágiles, sencillas, robustas legalmente, hace que vuestra empresa pueda ser una de las principales opciones de cara a los consumidores, ¿no? Porque lo que está claro es que el consumidor quiere estas características y si no las encuentra en una opción, irá a la opción siguiente que sí que le dé esa facilidad de onboarding, esa robustez de que no le, pues imagínate que no le roben los datos, que no pase nada con su ficha, etcétera, etcétera, ¿no? Un poco en esta línea, hago hincapié aquí porque nos hemos encontrado con varios casos de algunos de nuestros clientes que pues, han tenido algún problema o pudiesen tener algún problema con la Agencia Española de Protección de Datos, ¿vale? Eh, Ejemplos claros es tratamiento de esos datos, dónde se están almacenando, qué están haciendo con ellos, quién tiene acceso con ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Para todo esto, una vez más, la contratación en el uso de un proveedor de servicios de confianza pues alivia mucho esa parte de gestión de la documentación sensible y por otra parte te puede ofrecer una solución a medida para ese flujo que estás considerando, ¿no? En términos de novedades en movilidad y en transporte, pues tenemos, como os decía antes, varios productos que principalmente ayudan a nuestros clientes de movilidad. Como decía, principalmente la verificación de identidad, el KYC, es una de las herramientas más usadas entre nuestros clientes de movilidad. Creo que por una razón obvia, no estoy aquí creo que descubriendo nada a nadie, sino que esa verificación de identidad es casi obligatoria para cualquiera que quiera intentar conducir un vehículo o llevar a cabo una acción un poco más
sensible dentro de, a lo mejor, de su área de cliente o de su área de socio, o etcétera, ¿no? A esto lo podemos acompañar con otra de las soluciones que tenemos, que sería la de firma electrónica. Y durante el proceso, antes, después o durante, podríamos hacer una recogida de documentación, podríamos validar esa documentación. Cuando digo validar, me refiero a que pues, una documentación, un documento, por ejemplo, como una declaración de la renta, un informe de vida laboral, un modelo CIE o cualquier tipo de documento que se pueda contrastar en un organismo público, además de reconocerlo, podríamos validar que ese documento es legítimo, es veraz y no ha sido modificado, ¿vale? Esto lo que implica en la mayoría de los casos cuando implementamos nuestras soluciones con clientes es, primero, como hablaba al principio, una experiencia de usuario muy buena, pero también de cara a nuestros clientes el ahorro en costes, esos tiempos de esta validación de documentación, tanto como se hablaba antes de un RPF o de una declaración de la renta o de un informe de vida laboral, pero también en documentación de identidad, ¿eh? O sea, esta validación fehaciente de un documento de identidad, pues ayuda en que tengas menos tasa de fraude, por lo tanto, menos riesgos. El usuario realiza un onboarding mucho más robusto y más seguro, y de cara al cliente ahorra muchísimo los procesos y puedes automatizar esa primera fase en la que el usuario se da de alta, ¿vale? Como casos de éxito que tenemos ahora mismo entre nuestros clientes, podemos comentar, como decía antes, el caso de Conecta, del Principado de Asturias. Es un caso en el que muchos de nuestros clientes nos preguntan cómo es esta experiencia de usuario con usuarios que que sean, por ejemplo, de edades más avanzadas, de 65 en adelante y demás, cómo se familiarizan con un proceso de KIC y si es fácil o difícil para ellos. Bueno, pues justo este caso de éxito con el Principado de Asturias, que básicamente de lo que trata es de que pues el abono transporte que todos conocemos para subirnos al transporte público, lo puedes recoger o bien en una oficina de correos o bien puedes hacerlo a través de online, haciendo un KIC a través de nuestra solución, ¿vale? Os sorprenderíais la cantidad de gente más de 65 años que utiliza nuestra solución para no ir a una oficina de correos a recoger el abono transporte y sí recibirlo en casa gracias a la verificación de identidad que han implementado, ¿vale? Otro caso de movilidad, en este caso ya privada, pues sería el de Bip and Drive, ¿vale? Donde tenemos un caso de uso en el que se identifican y se da de alta tanto a conductores como a usuarios y se puede verificar toda la información. Aparte de herramientas de KIC y de verificación de un carnet de identidad al uso, como que vamos a ver, os lo voy a enseñar en las próximas diapositivas de cómo es un proceso KIC per se, también tenemos otras soluciones que nos permiten de manera, pues como hablaba antes, con la mejor experiencia de usuario, prevenir y reducir el riesgo de fraude o del riesgo de onboarding de ese usuario sin que el usuario realmente sea consciente de que se están realizando esos chequeos, ¿vale? En el caso de, por ejemplo, de Viva Drive, os podría poner un ejemplo de que pues, un formulario, bueno, digo de Viva Drive, pero podría ser cualquiera de vuestras empresas. Pensad que la mayoría de nosotros, cuando damos de alta a un usuario, tenemos un formulario de registro y en ese formulario de registro se pone un nombre, se pone apellido, se pone DNI, un número de teléfono, etcétera, ¿no? O sea, la información relevante, un email y demás. Nosotros, al rellenar ese formulario, tenemos tecnología como para poder validar que si nosotros recibimos un nombre, apellidos y un DNI, podemos hacer una validación con la agencia tributaria y daros de vuelta esa confirmación de que ese DNI con ese nombre y apellidos coincide y está dado de alta en la agencia tributaria. Si me das el número de teléfono registrado en el formulario, gracias a las Open Gateways con las que estamos integrados con las telco, podemos hacer una verificación de
SIM swap, que sería una verificación de, por ejemplo, si ese usuario ha cambiado de SIM recientemente o no, si ese usuario está registrándose desde el número de teléfono que ha puesto en el formulario o no, e incluso tendríamos, bueno, otro tipo de casos de uso como device location, que es evidentemente pues, la geolocalización del dispositivo, etcétera, ¿vale? Que son, digamos, chequeos que se hacen en segundo plano, que el usuario no es consciente de que se están haciendo porque realmente él, como decía antes, la experiencia de usuario va a ser la misma, ¿vale? Él rellena el formulario, le da a aceptar, le da OK, y estos son chequeos que nosotros hacemos en segundo plano para ver si el comportamiento de este usuario pues corresponde a un patrón normal o por algún casual el patrón no es el que siguen el 90% de los usuarios o el 95% de los usuarios, ¿no? En ese caso, lo que hacemos una vez más es proveer a nuestros clientes de, oye, una alternativa. Si ves que un usuario a la hora de hacer un onboarding no sigue un patrón normal, quizás deberíamos pedirle más documentación o deberíamos meterlo por otro flujo en el que se le pida realizar ciertas acciones porque digamos que no sigue un patrón normal y queremos minimizar ese riesgo, ese fraude, ese posible fraude que pueda entrar en nuestras compañías, ¿no? Como esto, tenemos un montón de ejemplos, no puedo ahora explicarlos todos. De todas formas, al acabar el webinar, si tenéis alguna duda o si queréis ver alguno de los casos más concretos de validación de información con organismos públicos o sobre Open Gateway, que tenemos, de hecho, el caso descrito con Telefónica en el Innovation Day de hace menos de un mes, estaré encantado de daros más información. Y ya por último, bueno, el caso de Renfe, que bueno, está ahí público-privada, en el caso de contratación de pues, bueno, nuevos proyectos y demás, han decidido utilizar nuestra herramienta de firma electrónica para la firma de todos esos acuerdos de manera internacional, sin que tengamos que estar todos en presencial y demás, ¿vale? Un poco cómo han logrado todas estas compañías adaptarse, ¿no? a este mundo tan cambiante y tan lleno de regulación, especialmente en Europa, en el que nos encontramos hoy en día, pues como les decía un poco, en primer lugar, la acción comercial, los canales comerciales, toda la red de ventas, muchos de nuestros clientes utilizan nuestro Customer Hub, que es una herramienta, como os decía, llave en mano, que está especialmente pensada para escalar vuestra fuerza comercial y manejarla toda desde un mismo sitio, ¿no? Y poder pues, ponerle programas de gamificación, incluso dependiendo del canal comercial, que puedan ver sus comisiones en tiempo real, que puedan liquidarlas, etcétera, etcétera. Vamos, todo lo que es la parte de gestión de acción comercial. Y luego la parte que, como os decía, tanto de firma de contratos, de términos y condiciones, de cualquier documento que se tenga que firmar, ¿no? Con nuestra solución de firma electrónica, fraude y riesgo, todas las herramientas que os acabo de comentar, verificaciones de identidad, verificaciones de identidad de personas o de empresas. Ahí podríamos hacer incluso bastante de poderes automatizados, bueno, chequeos por Open Gateway, con la agencia tributaria, como os decía anteriormente, y luego la parte de automatización y nuevos canales, ¿no? Que es un poco más nuestra parte de desarrollo de software, donde, como os decía, somos especialistas en hacer trajes a medida y podemos adaptar todas nuestras soluciones o incluso crear una solución de onboarding end-to-end, es decir, desde el principio a fin, desde el frontal de venta de la landing hasta el último punto de onboarding del cliente, ¿vale? Para ver en detalle ya lo que nos ocupa y lo que entiendo que la mayoría de nosotros que estamos aquí tenéis más ganas de ver, sería, por un lado, la verificación de identidad de documentos, ¿vale? Esto es lo que estáis viendo en pantalla ahora mismo. Es un proceso de KIC, es en concreto el nuestro, ya que tiene algunas pequeñas diferencias con otros proveedores que podríais haber visto. En primer lugar, nuestra verificación de identidad no realiza fotos, ¿vale? No es una verificación de identidad en la que tengas que estar sacando fotos al DNI o haciéndote un selfie y demás, sino que utilizamos una tecnología de escaneado y hacemos una reconstrucción del documento en segundo plano, ¿vale? Básicamente hacemos esto
porque nos hemos dado cuenta de que muchas veces a la hora de realizar una foto y otros proveedores que lo hacen de esta manera, en el último paso, muchas veces la herramienta no es capaz de leer el contenido de las primeras fotos y te vuelve a mandar al principio del proceso, lo cual es un poco, pues, ya sé que soy muy pesado repitiendo la experiencia del usuario, pero es que realmente ponemos mucho foco ahí y estamos muy centrados en dar la mejor experiencia de usuario. Entonces, para evitar que el usuario vuelva otra vez al inicio del proceso o tenga que repetirlo porque no se ve bien o no somos capaces de leer la información del documento de identidad, lo que hemos hecho es esta solución de escaneado en la que el usuario no tiene que tocar nada, simplemente tiene que o bien dejar su teléfono encima del DNI o aguantar su DNI delante de la cámara del ordenador si está en un PC. Y en el momento en el que nosotros hayamos leído la imagen, aparecerá un tic verde muy parecido al del último paso de la foto, ¿vale? Que le dirá, cambia ahora, pon la parte delantera del DNI, etcétera, etcétera. Y lo mismo con la prueba de vida. Si el usuario simplemente tiene que aguantar el teléfono móvil y esperar a que se le ponga el tic verde, ¿vale? No tiene que hacer nada más. Y con lo bueno que cuando sale el tic verde, 100% hemos leído toda la información de ese DNI porque, como os decía, hemos hecho una reconstrucción del mismo en segundo plano, ¿vale? Pedimos también en la primera pantalla, que esto a lo mejor puede resultar también un poco raro, que pedimos la parte trasera del documento de identidad, ¿vale? Esto es porque lo primero que vamos a hacer es leer el código de MRZ, que son el código de 3 líneas que aparece debajo en los DNIs, abajo de todo, ¿vale? Y comprobar ese MRZ con la agencia tributaria. Luego se hará un escaneado de la parte delantera. Aquí tenemos un montón de filtros. Os invito, si tenéis alguna duda o si tenéis curiosidad, por saber todos los filtros que utilizamos, tanto de análisis de hologramas, de kinegramas, de posición, de tamaños, de foto y demás, de todos los documentos de identidad, ¿vale? Eso está parametrizado porque los conocemos y también se recoge en el segundo paso la biometría facial del usuario, que se comparará con el tercer paso, que es donde entra la prueba de vida, ¿no? Lo que todos conocemos como el selfie, que bueno, en nuestro caso no es selfie per se porque no hay foto, pero sí que luego evidentemente quedaría en la operación guardada la foto del usuario. Y ahí es una prueba de vida activa y pasiva en la que de forma pasiva pues se le va a pedir al usuario que encaje la cara dentro del círculo y de forma activa se le va a pedir al usuario que realice un gesto, ¿vale? Que realice una acción, que sonría, que mire para arriba, que diga su nombre, que guiñe un ojo, para entender que hay una persona humana detrás del proceso que reacciona a una orden que se le ha dado desde nuestro lado y que, bueno, también para comprobar ahí una vez más, para reducir riesgo, pues de comprobar que no es un deepfake, que no hay una máscara, etcétera, ¿vale? Esos controles tenemos una vez más un montón de controles que hay una lista súper larga. De hecho, en nuestra web aparece esta misma imagen con unos numeritos arriba y explica en detalle cada uno de los pasos que hacemos, o sea, de los chequeos que hacemos en cada paso, ¿vale? Si todo esto fuese bien, es un proceso que debería durar entre 40 segundos y un minuto. Depende una vez más de la velocidad del usuario de carga, del dispositivo desde que lo haga, de la iluminación del sitio y demás. Pero bueno, digamos que lo más rápido que se podría hacer serían unos 40 segundos, entre 40 segundos y un minuto podría estar hecho este proceso, ¿vale? Y en el último paso, en vez de este tic verde, lo que podríamos hacer es directamente enseñar un contrato, ¿vale? O un documento en el que se acepten términos y condiciones, política de privacidad, no sé, lo que cada uno en vuestros procesos de onboarding tenga pensado. La ventaja, una vez más, como toda la tecnología está desarrollada por nosotros y ambas soluciones son nuestras, somos muy flexibles a la hora de jugar con ellas y posicionarlas en puntos distintos del flujo. Lo bueno que nos va a permitir que ambas soluciones sean nuestras, que por ejemplo, si yo hago una verificación de identidad a un usuario, cuando le presente el contrato vendrá ya directamente autocompletado con la información que he extraído del DNI, es decir, el nombre, apellidos, DNI, etcétera, ya lo puedo dejar completamente autocompletado en el contrato y el usuario no tiene por qué completar toda esa información. Es verdad que se puede dar acceso a que la modifique o no, eso ya depende de vosotros, pero para el caso
como os decía al principio de todo, la experiencia de usuario es mucho mejor cuando tu proceso de onboarding directamente te ha recogido toda esa información del DNI que ibas a tener que poner después, ¿no? O habías puesto previamente en un formulario. Nos podemos evitar toda esa parte porque ya tenemos la información y encima la tenemos de forma fehaciente, porque esa validación de DNI con prueba de vida bueno, está comprobada hasta con la agencia tributaria, ¿no? En términos de firma electrónica, como podéis ver, evidentemente incorpora KIC. Es una herramienta de firma electrónica que permite, pues yo diría que es una de las más avanzadas del mercado y vamos, básicamente tiene todas las funcionalidades. De hecho, hasta tenemos un pequeño Alice GPT que te puede ayudar a la elaboración de contratos, de documentos que quieras firmar, te puede ayudar también un poco a generar esos documentos, ¿vale? Y todo esto me gustaría poder enseñároslo en un flujo para que me entendáis bien cómo quedaría un flujo de onboarding de usuarios de movilidad, ¿vale? Y luego, en cuanto veamos este vídeo, lo comentamos un poco y os enseño casos de uso en concreto que ya estamos trabajando con empresas de movilidad y cómo estamos haciéndolo ahora mismo. Vale, y como podéis ver, pues imaginaros que hubiese un formulario y demás. Esto es toda la parte que os decía que podemos poner al principio o si vamos a hacer un KIC, podemos recogerla de la verificación de identidad. En este caso en concreto había un formulario porque estábamos haciendo chequeos con Open Gateway de número de teléfono, quizás también, bueno, de DNI y nombre no, porque lo vamos a hacer aquí en el KIC, pero de Open Gateway sí que lo hacíamos en el formulario. Escanearíamos permiso de conducir, ¿vale? Parte delantera, parte trasera. Como CR recogemos toda la información y ahora sí, vamos con el proceso de KIC de verificación de identidad y hacemos un cruce de datos, ¿vale? Evidentemente, este DNI lo comprobamos con la agencia tributaria y hacemos un cruce de datos entre el permiso de conducir y el DNI para entender que es la misma persona la que ha presentado el DNI, que la que ha presentado el carnet de conducir. Evidentemente, se hacen chequeos de caducidad y demás para entender que es documentación válida para poder darse alta y por último una prueba de vida. Y como también os comentaba, esto podría derivar en una firma de contrato o no. Ahí acabaría el proceso de onboarding. Este, como podéis ver, es un proceso de onboarding estándar, pues un flujo sencillo que pueden tener muchas empresas de movilidad, ¿no? Que puede ser pues ese formulario en el que te registras, te dice, por favor, identifícate. Una vez que te identificas y pones tu permiso de conducir, no haría falta tener a un humano detrás chequeando esa documentación. Esto todo iría en piloto automático con todas las validaciones y al acabar este proceso pues se te daría un OK o un KO en función de cómo haya ido la verificación de ese onboarding del usuario, ¿vale? Entonces, por poneros algunos ejemplos. Aquí tenemos pues, lo que acabamos de ver, ¿no? Ante los usuarios solicitando permiso de conducir, solicitando DNI, lo bueno, como lo comentaba antes, sin almacenar todos los datos ni tener esa responsabilidad en vuestro lado de cómo gestiono esta documentación sensible, ¿no? Que son DNIs, que son permisos de conducir, que son pruebas de vida, que si lo vais a gestionar vosotros tendréis que poner el foco en ello para que no para evitar problemas con la Agencia de Protección de Datos y demás. Por otra parte, para contratos, financiaciones, seguros, contratos de compra-venta de vehículos, aquí tenemos un montón de casos de uso distintos. Os pongo para que a lo mejor alguno se sentirá identificado en el caso de un concesionario, ¿vale? Tenemos casos de uso desde un test drive, es decir, desde la prueba de un vehículo, ¿no? En la que cuando un usuario quiere probar un vehículo, pues se le pide el permiso de conducir, se le pide el DNI, se pide también que firme un contrato, entiendo, de responsabilidad y demás. Entonces, el flujo, una vez más, a veces, pues eso, tenemos prisas, se mira de aquella manera, no quedó todo el proceso realmente bien y luego, bueno, basta que nadie lo quiere, ¿no? Pero basta que tenga un problema de que está probando el coche o que haya pasado algo para que luego haya que revisar toda esa información y veamos que ese proceso no estaba bien hecho del todo, ¿no? En el caso de esto para un test drive, pero en el caso de una compra-venta de un vehículo,
podemos crearnos un flujo en el que pues, directamente nos conectamos, igual que estamos conectados con registro mercantil, agencia tributaria y demás organismos públicos, nos podemos conectar por API a la DGT, enseñaros el informe completo del vehículo, en el caso de un compra-venta, se podría firmar el contrato ahí directamente. Si queréis firmar el contrato de compra-venta y lo queréis hacer sin estar en presencial, como hablamos antes, podéis hacer una verificación de identidad que luego le presente el contrato de compra-venta. Podríamos hacer validaciones de número de teléfono, de email, ahí, bueno, todos los controles que quisieseis, los podemos adaptar y los podemos ofrecer todos, ¿vale? Como os decía, operaciones complejas, operaciones sencillas, estamos un poco con cualquier caso de uso. El caso de uso que os acabo de enseñar en este formulario quizás se refiere más a empresas de movilidad urbana, ¿no? De pues lo típico que un alquiler de un coche o un renting o una moto por minutos o por días y demás sería un flujo muy parecido, ¿no? Habría un formulario, habría un KIC con el permiso de conducir previamente y luego habría pues, la firma de contrato y demás. Todo esto no lo he dicho, pero bueno, sobra decir que nos integramos a vuestro RP, CRM, aplicación, lo podemos hacer en WebView, en SDK, ahí preguntadnos qué es lo que queréis y nosotros os ofreceremos la solución más óptima para vuestro flujo, ¿vale? Por último, y no menos importante, he dicho al principio de todo que somos, aparte de prestadores de servicios de confianza, desarrolladores de software, pero ahora también de hardware, ¿vale? Esto es reciente, desde hace un poco más de medio año. Hemos lanzado también nuestro primer producto de hardware, que es este que veis aquí, no sé si veis mi ratón, que es abajo a la derecha, ¿vale? Que son unos kioscos en los que estos kioscos están pensados para colgar de la pared, un poco kioscos bueno, de autoservicio, ¿no? En los que puedes gestionar toda la operativa que os acabo de comentar sin fricción humana, ¿vale? Pues, por ejemplo, siguiendo un poco el ejemplo del test drive, en vez de que el comercial que esté en el concesionario hablando con el cliente que va a probar el vehículo saque una foto de su DNI, de su permiso de conducir y le haga firmar el contrato, directamente podría ir a uno de estos kioscos, decir, quiero hacer un test drive de un coche y nuestro kiosco ya tiene incorporado doble cámara para poder hacer un KIC, tiene un escáner para poder escanear y evidentemente leer documentos de identidad, tiene lector de NFC, en el caso de que tengas un DNI avanzado ya no hace falta ni escanearlo con buenos contactless, todos sabemos cómo funciona hoy en día este tipo de tecnología, ¿no? Y podrías firmar incluso la operación allí mismo, ¿no? Dejando digamos, toda la información sensible, una vez más, alojada en el proveedor de confianza y haciendo que el proceso sea más sencillo y quitándole, entre comillas, ese trabajo a la persona que estuviese aquí, ¿vale? Como esto, os podría poner más ejemplos de otro tipo de servicios que se puede utilizar este tipo de kioscos, como podrían ser, hoy en día los tenemos funcionando para algunos de nuestros clientes telco en tiendas y pueden pues, dispensar una SIM nueva, se puede pagar en efectivo, con tarjeta. Bueno, tiene un montón de posibilidades que si entro ahora en detalle nos quedaríamos sin tiempo del webinar. Así que, una vez más, si queréis más información sobre este tipo de kioscos o cualquier otra de nuestras soluciones, ¿vale? No tenéis más que contactar conmigo y lo vemos en detalle. Voy a dejar ahora, me he pasado un pelín del tiempo, me he pasado 7 minutillos, pero nada, quería dejar ahí unos minutitos por si alguien tiene alguna pregunta, alguna cosa que quiera hacer así ahora mismo. Y si no, como os decía, lo mejor creo que es que agendemos una videollamada, 15-20 minutos, vemos en detalle vuestro caso y yo intentaré pues, dar una solución lo más ajustada posible a vuestras necesidades. Vale. Como veo que no hay mucha pregunta o no hay preguntas de hasta ahora,
creo que lo mejor es dejarlo aquí. Nada, muchísimas gracias por asistir al webinar y espero veros pronto. Hasta luego.